Seguro que hemos oído 1000 veces que la dopamina es la molécula del placer, que es esa recompensa que sentimos cuando conseguimos algo. Bueno, pues hoy vamos a desmontar ese mito. Vamos a descubrir qué es realmente la dopamina y, lo más importante, por qué entender cómo funciona de verdad puede cambiar por completo nuestra forma de ver la motivación, la concentración y hasta la propia satisfacción en la vida. Vamos a empezar con una pregunta que lo pone todo patas arriba. Nos han contado que la dopamina es el premio, es esa sensación de gustito cuando alcanzas un objetivo. Pero, ¿y si esa idea no solo estuviera incompleta, sino que nos estuviera llevando por un camino totalmente equivocado? Aquí está la clave de todo. La dopamina no va tanto del placer de tener algo, como del impulso, a veces incontrolable, de ir a por ello. No es el premio al final de la carrera. Es la energía que te hace correr. Es la anticipación, el deseo. Y entender esta pequeña pero gigantesca diferencia lo cambia absolutamente todo. Muy bien, vamos a meternos en faena. Antes de construir la idea real, tenemos que derribar el mito. ¿Cómo pensamos en la dopamina en nuestro día a día? Pues pensamos en ella así, ¿verdad? Como ese pequeño chute de energía al ver una notificación en el móvil, el placer inmediato de un trozo de chocolate, esa emoción al darle al botón de comprar, o la supuesta recompensa que sentimos al tachar una tarea de la lista. La vemos como una especie de moneda de cambio del cerebro para la gratificación instantánea. Y aquí está el quid de la cuestión. No es que estas cosas no liberen dopamina. Claro que lo hacen. El error garrafal es etiquetar esa liberación simplemente como placer. Al hacer eso, al simplificarlo tanto, nos estamos perdiendo la película completa. Nos perdemos la verdadera función de este sistema, que tiene mucho más que ver con la supervivencia y la motivación que con el disfrute. Venga, ahora vamos a lo bueno, al núcleo de la cuestión. La neurociencia nos ha regalado un concepto muchísimo más preciso y potente para entender la dopamina. Se llama error de predicción de recompensa. Suena súper técnico, lo sé, pero ya verás que es de lo más intuitivo que hay. Esta cita del neurocientífico Wolfram Schultz, uno de los pioneros en este campo, nos da la analogía perfecta. Hay que imaginarse la escena. Estás delante de una máquina de bebidas en Japón. No entiendes nada de lo que pone. Pulsas un botón al azar, sin esperar gran cosa, y ¡zas! De repente sale tu bebida favorita. Esa sorpresa, ese ¡wow! Esto es mucho mejor de lo que me esperaba, ahí, justo en ese momento, es donde la dopamina se dispara. Y este mecanismo tan sencillo lo explica todo. La dopamina no responde a la recompensa en sí, responde a la sorpresa, a la diferencia entre lo que esperabas y lo que has conseguido. ¿Obtienes más de lo que esperabas? Pico de dopamina. ¿Obtienes justo lo que esperabas? Pues apenas a reacción. Obtienes menos, decepción, y tus niveles de dopamina se hunden. No es la molécula del placer, es la molécula que nos enseña qué merece la pena volver a intentar en el futuro. Por lo tanto, el punto clave es este. La dopamina no es una molécula de recompensa, es una molécula de aprendizaje. Nos enseña qué acciones valen la pena repetir porque el resultado ha sido mejor de lo que nuestro cerebro había predicho. Es el sistema que nos empuja a explorar, a buscar, a movernos. Y con esto llegamos a una de las distinciones más importantes y más fascinantes de la neurociencia. Una cosa es querer algo y otra muy distinta es disfrutar de algo. El sistema del querer, del impulso, de la persecución, ese es el reino de la dopamina. Pero el sistema del disfrutar, del placer real de la experiencia, ese funciona con otros neuroquímicos, como los opioides. Y esto explica perfectamente por qué podemos querer algo con locura, como mirar el móvil cada 2x3, y luego la experiencia en sí misma no nos aporta casi ningún disfrute. La dopamina es el motor de la búsqueda, no la satisfacción del hallazgo. Vale, y una vez que entendemos esto, de repente podemos analizar por qué nuestro mundo actual es un campo de minas para nuestro sistema de dopamina. Vivimos en un entorno que está literalmente diseñado para secuestrar este mecanismo de búsqueda. Solo hay que fijarse en la magnitud de estos picos. Un simple trozo de chocolate puede aumentar la dopamina en un 50% sobre nuestro nivel normal. La nicotina, un 150%. Sustancias como las anfetaminas pueden llegar a multiplicarla por 10. Son liberaciones masivas, antinaturales, para las que nuestro cerebro sencillamente no está diseñado. Pero aquí viene la trampa neurológica. El cerebro siempre busca el equilibrio, la homeostasis. Después de cada gran subidón, no se limita a volver a la normalidad, no. Cae por debajo de esa línea base. Es un mecanismo de compensación. Y la regla es simple. Cuanto más alto es el pico, más profunda y duradera es la caída que viene después. Y es en esa caída, en ese bache, donde reside la raíz de muchísimos problemas modernos. Es esa sensación de vacío, de insatisfacción, ese anhelo que no sabes muy bien de dónde viene. Es nuestro cerebro diciéndonos, necesito otro pico, otro estímulo,
solo para volver a sentirme normal. Y así, sin darnos cuenta, entramos en un ciclo de búsqueda perpetua que nunca nos lleva a una satisfacción real. Esto nos obliga a replantearnos por completo la idea que tenemos de la autodisciplina. Muchas veces nos culpamos por nuestra falta de concentración, por procrastinar, pero quizá estamos luchando una batalla que es casi imposible de ganar. Pensemos en ello un momento. Las redes sociales, la comida ultraprocesada, el entretenimiento bajo demanda, todo está optimizado para darnos picos de dopamina baratos y sin ningún esfuerzo. ¿Cuál es el resultado? Que nuestra línea base de dopamina, nuestro nivel de normalidad, desciende poco a poco. Y como consecuencia, las actividades que requieren un esfuerzo sostenido, las que dan recompensas a largo plazo como leer un libro o aprender una habilidad, empiezan a parecernos aburridas, poco atractivas. Esta frase lo resume a la perfección. Creamos tolerancia. Necesitamos estímulos cada vez más grandes e intensos para sentir lo mismo, mientras que los placeres sencillos de la vida, una conversación, un paseo, pierden su brillo. El problema no es nuestra falta de fuerza de voluntad, es que nuestro entorno nos ha recalibrado el cerebro, nos ha dicho qué es lo que merece la pena y qué no. Pero aquí viene la buena noticia, y es una noticia muy buena. La comprensión nos da poder. Una vez que entendemos este mecanismo, podemos dejar de culparnos por nuestra fuerza de voluntad y empezar a rediseñar nuestro enfoque de una forma inteligente. Podemos empezar a trabajar con nuestro cerebro, no contra él. Y no se trata de trucos rápidos, sino de principios basados en ciencia. Por ejemplo, eso de no acumular o apilar actividades que liberan dopamina. Ponerse un podcast mientras se toma un café para poder empezar a trabajar es un error. Estás erosionando la capacidad de encontrar motivación en el propio trabajo. La clave es separar las fuentes de dopamina, no juntarlas. Y esta es probablemente la idea más poderosa de todas. Nuestro cerebro es increíblemente plástico. Podemos enseñarle a liberar dopamina no solo ante la promesa de una recompensa externa, sino por el propio acto del esfuerzo. Cuando aprendemos a reconocer y valorar internamente la dificultad del proceso, el esfuerzo en sí mismo se convierte en la recompensa, y eso crea un motor de motivación prácticamente infinito. Así que la conclusión final no es que necesitemos más motivación. De hecho, la búsqueda constante de más motivación a través de estímulos externos es la propia trampa en la que caemos. La verdadera libertad y el enfoque sostenible no vienen de perseguir picos cada vez más altos, sino de comprender la increíble y compleja maquinaria que tenemos dentro de la cabeza. Porque entender cómo funciona nuestro cerebro es el primer y más importante paso para, de verdad, recuperar el control.